Muy buenos días. Qué privilegio estar con ustedes otra vez. Con mi esposa, el año pasado disfrutamos de estar con ustedes acá en A Sus Pies cada 3, 4 semanas, pero luego el Señor bendijo a la congregación de la Vid con un nuevo local arrendado y con eso cambiaron de sábado a domingo y entonces ahora los domingos estamos constantes ahí, pero esta mañana se me ha dado la oportunidad y doy gracias a los líderes por la invitación de compartir con ustedes ese tema de Jesús, el misionero supremo. 3 verdades en cuanto a o fundamentados o basados en la encarnación de Jesucristo. Pero quiero empezar contándoles un poquito de una misionera improbable, podrías decir, porque todo el mundo, las organizaciones decían que no está muy bajita, entonces no sería adecuada para la misión, pero ella era de Inglaterra y sentía que el Señor estaba llamando a ella a servir y predicar el Evangelio en la China, que en ese tiempo, no me acuerdo hace cuántos, unos 200 años más o menos tal vez, en ese tiempo había muy poca obra cristiana en la China o del Evangelio, muy pocos que conocían al Evangelio y sentía el peso. El Señor abrió una oportunidad en cuanto a una invitación de otra misionera que decía: en nuestro ministerio necesitamos a una joven que nos acompañe, nos apoye en algunas cosas. Y entonces todo un año ahorraba para poder comprar el pasaje. Y llegó el momento y salió rumbo a la China, pasando por toda Rusia, país más grande del mundo, ¿cierto? En tren, que no había avión, obviamente. Iba en el tren pasando por Siberia, por esas regiones que son bastante fríos. Ustedes dicen que Bogotá es frío. No. Si visitaran a esas zonas del norte de Rusia, van a conocer el frío, que ni yo he conocido tal vez ese tipo de frío, pero llegó casi al borde de la China, pero resultó que estaba en conflicto entre Rusia y China y el tren se paró y el conductor, el de tren decía que no, hasta aquí llegamos, no vamos a volver ni avanzar y pues aquí no hay ni pueblo, ¿cómo va a parar aquí? Pero no tenía otra opción, tuvo que avanzar o regresar, decidió regresar y duró 2 días en el nieve solo para llegar a un pueblo donde pasar la noche y pensar, ¿qué voy a hacer ahora? Incluso el gobierno le detenía como para preguntar, ¿qué estás haciendo acá en la frontera, en el conflicto? Seguro un espía, algo así. Gracias a Dios no pasó más, pero en fin, alguien le invitó a abarcar a ir con su barco. Y en un barco de transporte el conductor era japonés y entonces le podía llevar hasta Japón. Y de Japón de alguna forma consiguió transporte a China. Y de ahí, no conociendo a nadie, no sabiendo idioma, tenía que buscar la manera de llegar al parte donde vivía esa misionera. Y gracias a Dios llegó. Y pues qué traslado increíble, qué viaje increíble, pero que sentía que el Señor le estaba llamando. Muchas veces cualquiera persona hubiera hubiera regresado a su tierra, a su comunidad, pero no. Y llegando a la China tenía que buscó adaptarse a la cultura, aprender el idioma, vestirse como una mujer de la China y poco a poco amar también a la gente y poco a poco ganó también el amor de ellos. Y entonces tuvo un ministerio increíble. En un momento rescató a 100 niños de un tiempo de guerra, caminando como unos 150, tal vez más kilómetros a pie por las montañas para guardarles de los invasores.
Bueno, muchas cosas, pero para mostrarles un ejemplo de alguien que sintió el llamado y por amor a la gente se trasladó. Y no solamente fue una distancia increíble geográficamente, sino también una distancia cultural que fue lista y dispuesta a trasladar por amor a la gente. Pero aún así, un viaje así, un cambio así es muy poco comparado al misionero supremo, a Jesucristo, que vino desde el cielo, vino desde la eternidad, la omnipresencia, para estar presencial en la tierra que Dios había formado por medio de él. En eso vamos a meditar hoy día. Pero primero, ¿realmente es correcto decir que Jesús es un misionero? Porque, bueno, no veo esa palabra en la Biblia, ¿cierto? La Biblia no usa la palabra misionera, pero con la siguiente pantalla, ¿qué significa? ¿Qué es un misionero? Yo pensaba en 4 puntos, 4 aspectos de lo que podría identificar como un misionero. Uno es que significa literalmente enviado. Es el mismo sentido que la palabra apóstol. En griego creo que es como apóstolos o algo así, pero enviado es la palabra español, misionero es la palabra que viene del latín, pero es el mismo, enviado. En segundo lugar, como comunica un sentido de propósito, por lo cual fue enviado, ¿cierto? Y incluso usamos la palabra misión para hablar de otras cosas, de una empresa que tiene una misión, que no solamente quiere ganar plata, sino también quiere hacer un impacto. O de un grupo militar que tiene que rescatar a alguien y es una misión de rescate, ¿cierto? En tercer lugar, puede implicar, y muchas veces implica, un traslado geográfico para poder cumplir con ese propósito de mi hogar al campo misionero. Y en cuarto lugar, en el sentido cristiano, un misionero es alguien que participa en la misión de Dios, porque Dios es quien tiene la misión, es quien coordinó, quien convocó a la iglesia para participar en la misión. Entonces un misionero participa en la misión de Dios. Entonces, pensando en esos 4 aspectos, ¿será entonces Jesús un misionero? ¿Qué piensan? Sí, ¿cierto? Entonces, repasamos esos 4 puntos, pero pensando en Jesús. En primer lugar, ¿fue enviado? Sí, claro. Fue enviado por el Padre. Hoy día vamos a enfocarnos principalmente en el libro de Juan, en algunos otros textos, pero me fijé usando una herramienta de buscar esa palabra apóstolos o algo así, encontré 17 veces cuando Jesús dice que fue enviado por el Padre o por Dios. 17 veces en como 11 diferentes capítulos del libro de Juan. Y eso es uno, en Juan 8:42 dice: Jesús les dijo a los judíos que estaban presentes, si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí del Padre y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. En segundo lugar, Jesús sí fue enviado con un claro propósito, ¿no? Y uno de los textos más conocidos de toda la Biblia es Juan 3:16. Puse el versículo 17 en la pantalla, pero 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tuvo un propósito muy claro en su envío, en su llegada a la tierra. Un traslado geográfico, podríamos decir, en cuanto de cielo a tierra, pero la geografía no basta para captar esa diferencia, ese fenómeno, no sé qué palabra usar ahí, desde la eternidad, desde estar omnipresente. Y
claro, podríamos teológicamente decir que Jesús, aún en la tierra, era en forma espiritual omnipresente, pero llegó a tener un cuerpo presencial humano con límites, que como Dios no tenía límites, pero ese cuerpo que llevaba sí tenía límites. Qué interesante, solo no podía estar en todo lugar, en todo el mismo momento durante su vida y ministerio aquí en la tierra. Y bueno, no vamos a entrar en toda la teología, porque creo que ninguno de nosotros capta todo el significado de lo que significa ahí, pero para darles el sentido, Juan 1, versículo 9 dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Por si acaso puso que eso es Reina Valera, porque los otros pasajes pongo en la Nueva Biblia Latinoamericana. Y también puse a Juan 6:58, donde Jesús dice que este es el pan que descendió del cielo, no como los que sus padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Descendió del cielo. Y por cuarto lugar, por último, la misión de Dios se cumple en Jesucristo. Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y Juan 6, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite al día final. Porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esa es la misión de Dios, y se cumple y se culmina y se culminará en Jesucristo. Entonces, sí, Jesús es el misionero supremo. Vamos a poner nuestro enfoque en esta mañana en el tercer punto de acá, de su traslado. Su traslado de cielo a tierra, pero no solamente pensando en el movimiento geográfico, si tuviéramos que usar esa palabra, sino en otras cosas. Quiero mostrar 3 verdades basadas en la encarnación. Y aquí están: su traslado misionero, su humillación voluntaria y su presencia divina. Vamos a orar antes de seguir con esos puntos. Señor Dios, gracias por enviar a Jesucristo. Gracias por lo que podemos aprender de Él, podemos estar renovados en Él. Hoy en día, en este momento, estamos en tu presencia solamente porque Jesucristo vino, nos rescató y nos envió el Espíritu Santo. Entonces, que sigamos sus pies, que aprendamos de Él en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pensemos un poco en su traslado misionero. Hoy otra vez, no es solamente geográfico, no es solamente de ubicación, sino la encarnación es el mayor ejemplo del ajuste cultural. Eso es algo que se habla cuando se habla de las misiones, de alguien que se va para vivir en otra parte, tiene que hacer un ajuste cultural. Y Jesús sí lo hizo. Mira dónde era, vamos a estar unos momentos en Juan 1. Juan capítulo 1, si tienen sus Biblias les animo a abrir, pero también estará en la pantalla si por si acaso no tiene. Dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Un misionero deja su hogar, su comunidad, su familia y lo familiar para cumplir
con la misión. Y en algunos casos tal vez un misionero humano sale porque se aburre y quiere una aventura. Pero ¿eso fue el caso en Jesucristo? No. Él estaba, ¿cuál fue su hogar? ¿Cuál fue su familia? Ahí dice que estaba con Dios y el verbo era Dios. Eternamente en perfecta comunión, armonía y amor con el Padre y el Espíritu Santo. Omnipresente, eterno, disfrutando de esa comunión y podríamos hablar del cielo, pero no se limitaba a ningún lugar físico. ¿Estuvo contento ahí? Claro que sí. ¿Le faltaba algo? No. Sin embargo, decidió venir para buscar, para cumplir una misión. Entonces, pensando en su traslado, pasamos unos versículos más adelante a versículo 9 de Juan 1. Dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Eso es su traslado cultural, o así digo yo. Que un misionero sale de una cultura para otro, para comunicar a esa cultura, se pone en medio de la cultura, así como Gladys Aylward se puso a vestir de ropa china, de hablar chino, de aprender cómo los chinos pueden recibir el amor humano y puedan recibir así del evangelio. Y a veces no es fácil. Me contaron en Ecuador de un pueblo que recibían a cualquier visita con un rico caldo de pescado, pero no tan rico para los visitas, porque ahí metían a todo el pescado con toda su, ¿cómo se dice? Su cabeza, su tripa, todito. Y no metían mucho sal, no metían mucho condimento, dejaba así con todo el olor, todo el sabor de todo el pescado y tal vez de tipos de pescados que nosotros aquí no conocemos. Y el que rechaza el alimento se siente que ha rechazado la gente. Y entonces, ¿qué harías? ¿Lo comes o lo rechazas? Creo que el que me contó de eso visitó a ese pueblo de niño con su papá y creo que su papá le tenía compasión y comió de su porción también. A veces toca así. Pero también otro ejemplo que visitando a Neiva la semana pasada estuve hablando con una hermana, una creyente ahí, y le mencioné que yo había vivido en la selva peruana y ella dice, uy, wow, nunca podría hacer algo así, es difícil la selva, ¿no? Y me tocó explicar un poco que yo vivía en una ciudad en la selva, que no es igual a vivir en un pueblo indígena, ¿cierto? Pues tuve la oportunidad de visitar muchos pueblos también y a veces sí, fue algo chocante para una persona de lo exterior. De una persona que vive en una ciudad como esta, no es tan fácil que llegue a un pueblo indígena, ¿no? Hay muchos cambios, muchas diferencias y lo que para una persona como yo, lo que me tienta a hacer es que me pongo a la carpa y me quedo en lo mío, llevo mis propios alimentos, lo como aparte, pero así no voy a alcanzar a la gente. Tengo que ponerme en medio de ellos. ¿Qué hizo Jesús? Él también se puso en medio de nosotros. Vino como humano, pero no solamente como humano, sino como un judío.
en una familia particular, en una cultura particular, de un pueblo que se llamaba Nazaret, que no era ciudad grande, próspero, era como ciudad pequeña, pueblito, no sé, algo así. ¿Cuántos cambios tuvo que experimentar Jesús al venir para la vida humana en un lugar así? Aprendió a ser niño. Él que ya era Dios, conocía todo, pero aprendió a depender de sus papás y obedecerles. Muy probablemente aprendió bajo su papá a ser carpintero y tener así un trabajo en lo humano. Muy probablemente aprendió el duelo de perder a su papá. La Biblia no lo comenta claramente, pero se piensa que probablemente perdió a su papá siendo joven, antes de su ministerio. Aprendió a instruir a multitudes y a discípulos que no entendían las cosas de las cuales estaba hablando, y aprendió a usar maneras que deberían entender. Y aún así, diciendo a los discípulos, por ejemplo, 3 veces muy claramente: yo voy a morir y voy a resucitar. Cosas así. Los discípulos no cataban y tenía que tener mucha paciencia. Aprendió a estar cansado, hambriento, sediento, probablemente enfermo también. Aprendió a ser rechazado, insultado, herido, incluso muerto. Llegó a la humanidad no como un medio humano dictador, sino un 100% humano en medio de nosotros. Eso es el traslado misionero más extensivo que jamás se ha hecho. Y por eso Jesús es el misionero supremo. A la vez podría notar que cuando una persona se traslada de una cultura a otra, siempre se nota que hay alguna diferencia. Yo creo que ustedes pueden notar en mi forma de hablar que por haber aprendido el español de joven, tengo la bendición de poder tal vez aprender un poco más del acento que algunos, pero aún así se nota que no soy colombiano, ¿cierto? Se puede notar. Una vez estuve hablando con un amigo peruano cuando recién estaba como pudiendo conversar. Le decía: no, mi meta es poder conversar para que no se note que soy de otro país. Él dice: no va a pasar. Yo quedaba como, no quiero escuchar eso. Estuve hablando con un misionero de México que ahora está sirviendo en Bolivia. Ha estado ahí casi 30 años y apoya con una escuela una escuela cristiana, o tal vez un colegio. Creo que tiene de los dos. Aún estando ahí 30 años, aún siendo de un país que habla español, cuando se introduce se presenta, ahí está, que no soy de acá, pero cuando se presenta y la gente dice: ¿de dónde eres? Yo vivo acá en ese pueblo, en Bolivia. Y de pronto él dice algo, como por ejemplo dice: veo que son 11 para las 12. Y es: oye, pero no sería, son 12 menos 11. Claro que no eres de acá. ¿De dónde eres? Y él como ha sufrido a veces por eso, porque la gente se nota que no es de ahí. Y obviamente también hay ciertas costumbres que, siendo misionero, no es que llegas para practicar todas las costumbres, todas las danzas, todas las músicas, todas las cosas que hacen en el mundo. No es así. Y cuando Jesús llegó, se notaba que no era como cualquiera persona, ¿cierto? Y algunos lo notaban como maravillado por las cosas que hacía y enseñaba, pero otros no querían de eso. Mira otra vez lo que dice en versículo 10. Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron.
no lo recibieron. Jesús entendía también lo que fue ser diferente, ser rechazado por ser diferente, por ser diferente en las cosas correctas, enseñar lo correcto, no participar en los abusos o en las cosas, en los pecados del mundo. Y fue rechazado incluso por sus propios hermanos, por lo menos hasta que resucitó. Eso es el primer punto. Y el segundo es parecido, su humillación voluntaria. La encarnación es el mayor ejemplo de la humildad y el servicio. Porque Jesús no solamente se trasladó y aprendió otra cultura, estando ahí, entrando en el punto del judaísmo, no entró como un emperador, pues no es la única persona que se ha dicho que era Dios en carne. En ese tiempo adoraban al emperador romano como si fuera un dios humano, ¿cierto? Pero hace el contraste entre el emperador, el César y Jesucristo. No se puede comparar. El emperador se presenta como Dios, levanta imágenes para que le adoren en cada ciudad, incluso perseguía a los que no, inscribía su imagen en las monedas para que todos tengan su imagen en su bolsillo, y más si son ricos, y así. Pero Jesús, no. Más bien, estando en el lugar de la humanidad, se bajó aún más. Incluso fue heredero del trono de David. Por su linaje físico también fue de linaje real. Debería tener el reino. Pero ¿cómo practicó ese derecho? Su derecho divino y también su derecho al trono de David. Vamos a mirar unos versículos en Filipenses 2. Filipenses 2, de versículo 5. Dice así: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esa palabra en el griego entiendo que es un poco difícil traducir, hay diferentes traducciones, pero como que no quiso aferrarse de ese derecho de ser tratado y practicar todos los atributos divinos que tenía, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Considera esa humildad. Del trono de Dios a semejanza de hombres, a posición de un siervo, a la vergüenza de la muerte de la cruz. En Juan capítulo 13, por lo que estamos en Juan, también no vamos a buscar, pero tenemos uno de los ejemplos más impactantes que ilustra esa actitud humilde de Jesús. Y es cuando, al punto de ir a la cruz, toma un balde de agua y una toalla y se ve a lavar los pies de los discípulos como si fuera su esclavo, siendo él el maestro, el jefe, el rey, el Dios de ellos, ¿cierto? Incluso los pies de Judas Iscariote, el que iba a traicionarlo, se humilló a sí mismo. Es difícil encontrar a personas que lo hacen así en nuestras culturas. Los humanos somos muy cuidadosos de mantener o avanzar nuestro nivel y nuestra posición social, ¿cierto? Por ejemplo, se ve la importancia de tener un vehículo que corresponde a tu nivel social y económico o al nivel que tú anhelas tener, aunque tal vez no lo tienes y lo sacas a préstamo. Y cuando no puedes pagar ese préstamo, saques otro préstamo para no perder tu símbolo de estado. Y los ricos de esta cultura quieren vivir en su propio sector.
su propio sector, aparte de las personas que tal vez no lo tienen más necesidades. Por ejemplo, el viernes estábamos manejando al norte y notaba las casitas que están ahí afuera de Chía, en la montaña, con bastante terreno. Así, aparte, quieren vivir los ricos, ¿cierto? O si no sea ahí, por lo menos un apartamento bueno en Chapinero con seguridad privado ahí, también en la calle para no dejar entrar a las personas no gratas, ¿cierto? Y todos, ricos y medianos y medio pobres, buscamos que por lo menos se educan bien los hijos para que sigan avanzando en el nivel, en el estado, el estatus, todo eso, para que no pierde tampoco en la siguiente generación. Queremos preservar el estado económico y social. En algunas culturas es aún más marcado, que ni siquiera el hijo o la hija puede casarse con una persona que tiene menos o que sea de otro nivel social. O ni siquiera puede tener un trabajo que no sea adecuado a su nivel social. Tiene que ser doctor, ingeniero, no puede ser conductor de Uber, no puede ser trabajador en una tienda, ¿cierto? Pero, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿A qué estrato pertenecía Jesús? Aquí hay de 1 a 5, tal vez 6. Él estaba en millones y ni siquiera eso. Efesios 2, versículo 6 dice que existía en forma, Filipenses, versículo 6, dice que existía en forma de Dios. Y en cuanto a lo humano, otra vez era de linaje real. Pero ¿qué hizo con esos derechos? No consideró el ser igual a Dios como algo a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. Muchos son los que somos humillados por la realidad de la vida, pero no lo hacemos por voluntad. Pero él se humilló él mismo. ¿Por qué? Para cumplir con su misión, para rescatar a la humanidad de nuestro egoísmo, arrogancia, narcisismo, idolatría a las cosas materiales y a mi estado, para rescatarnos de todo eso por medio de poner el ejemplo también, para que seamos restaurados a lo que realmente es el honor más grande, la posición más alta, y no tiene nada que ver con vivir en cierto sector o tener cierto carro o cierto trabajo. Tiene que ver con servir y adorar en la presencia de Dios, de vivir como sus representativas en la creación. Eso es el honor más alto, pero no pudimos alcanzar ser restaurados a esa posición, por lo cual fuimos creados hasta que vino Jesús y se humilló él mismo. Por eso Jesús es el misionero supremo. Y para no perderlo, miremos los últimos versículos de ese pasaje de Filipenses. Hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Por fin pensemos en su presencia divina. Es el lado de la encarnación, que la encarnación es la oportunidad de ser restaurados a la presencia de Dios para una humanidad totalmente apartada de Dios. Mira otra vez Juan 1:14. Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra habitó, literalmente es como significa puso su tienda, armó su tienda,
puso su residencia, literalmente tabernaculó, que no es una palabra, pero igual lo voy a usar con ustedes. Se tabernaculó con nosotros. Al usar esa palabra, se nota que Jesús ahí puso su residencia entre nosotros, pero no solamente residencia, sino tabernáculo. Como que quiere hacer una comparación, porque eso no es cualquiera persona que viene para residir ahí, es Dios, es el verbo que estaba con Dios y era Dios. ¿Cuál era el tabernáculo? Lo conocen, ¿cierto? Como el templo, pero antes del templo en sí, Israel edificó un tabernáculo por instrucciones de Dios, con mucho cuidado, con materiales de alta calidad, en forma de una gran carpa armable o desarmable, que podrían así, se podía mudarse con el pueblo de Israel, mientras Israel llegaba a la tierra prometida. ¿Para qué propósito servía el tabernáculo? ¿Saben? Era el lugar de la presencia de Dios, era para que Dios more, habite entre ellos. Ahí está en Éxodo 25:8. Dice Dios, cuando está empezando a dar instrucciones en cuanto al tabernáculo, dice que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Así el tabernáculo al fin fue armado en el centro del campamento, con 3 tribus en cada lado, esencialmente. Representaba así la presencia de Dios con el pueblo, y fue de esa manera que el pueblo podía acercarse a Dios para adorarle, para ofrecer sus sacrificios, para cubrir con sus pecados. Pero la comunión con Dios no era plena y abierta en el tabernáculo, ¿cierto? No cualquiera persona podía entrar adentro del tabernáculo para adorar, sino que solamente los sacerdotes. Y aún ellos no podían atravesar al velo que separaba el lugar santísimo del tabernáculo. Y aún ellos, cuando entraban, tenían que ofrecer sacrificios para mantenerse puro, mantener puro el pueblo, pero solamente temporalmente, porque otra vez pecan. Entonces, aunque el tabernáculo era un símbolo de la presencia de Dios, también era un símbolo de la división, de la distancia o de la barrera entre Dios y el pueblo, especialmente ese velo que estaba ahí, que por si acaso se rompió cuando Cristo murió, pero no vamos a hablar más de ese punto hoy día. Era un símbolo del pecado que destruye la relación con Dios y nos separa de su gloria. Pero ahora en Jesús, ¿qué pasa? Dios mismo viene en carne y tabernaculó entre nosotros y vimos su gloria. Cosa que cuando Israel vio su gloria en Sinaí, que dijeron, no más de eso, no podemos tolerarlo. Moisés, mejor vete tú. Y así Dios decía, sí, tienen razón. Pero ahora Dios vino, lo que nosotros no podíamos ir a Dios, acercarnos a Dios. Y de esa forma Jesús es el nuevo tabernáculo o templo, porque la presencia de Dios se manifiesta plenamente en él. Incluso en Juan capítulo 2, Jesús habla de sí mismo, de su cuerpo, diciendo, destruyan ese templo y en 3 días lo voy a resucitar. Habla de sí mismo como un templo. Y en 1:18 más allá, en ese mismo capítulo, dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces fíjate cómo donde nosotros éramos separados, no podíamos acercarnos a Dios, Dios se acercó a nosotros en la persona de Jesús, para que conociéramos su gloria, para que seamos restaurados a su presencia. Por eso Jesús es el misionero supremo. No esperó que nosotros llegáramos a Él, sino que vino a nosotros.
¿Y a quién vino? Solamente a los ricos, poderosos, los buenos, religiosos, sino también a los enfermos, los inmundos. No voy a leer el pasaje, pero Mateo 8 es cuando cuando un leproso viene a Jesús. Un leproso era tan inmundo que no podía entrar ni siquiera, no solamente no podía entrar en el templo, sino ni siquiera en la ciudad. Tenían que vivir fuera del campamento o de la ciudad. Pero cuando él se acerca a Jesús, Jesús no se aparta, no manda su seguridad personal, sino que le toca. ¡Wow! Y cuando le toca, queda sano. Ese hombre tan impuro, pero nosotros algo muy parecido en el pecado. Pero cuando Jesús nos toca, nos puede limpiar, nos puede sanar espiritualmente para que seamos restaurados a la presencia de Dios. Y otra vez, por eso Jesús es el misionero supremo. Entonces vamos a terminar pensando en cómo aplicar eso a nosotros. Puse por título La Iglesia Misionera y la Encarnación. ¿Qué aprendemos de Jesús en esos puntos? Aunque Jesucristo está en el cielo, exaltado, coronado con toda potestad en el cielo y en la tierra, su misión continúa en esta tierra por medio, en cierto sentido, por medio de la iglesia. Porque antes de su ascensión, antes de volver, Jesús dijo a sus discípulos en Juan 20:21, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Entonces nosotros somos enviados, somos misioneros en cierto sentido, en la misma forma que Jesús. No significa que todos vamos a trasladarnos a vivir como misioneros en otros lugares, pero toda la iglesia es llamada a participar en la misión. Y entonces, ¿qué podemos aprender de esos 3 puntos? Vamos a revisar, pero en otro orden, fuera de orden. Empezando con el último. En cuanto a su presencia divina, aprendemos que nosotros somos llamados a ministrar en el poder del Espíritu Santo como representativos de Jesucristo en la tierra. ¿Dónde se encuentra hoy en día en la tierra la presencia divina? Que Jesús ya no está aquí presencialmente, pero ¿qué está? El Espíritu Santo, ¿en qué forma? ¿En qué lugar? En la iglesia. Pues lugar no es la palabra correcta porque es en todo creyente. Aunque sí, Dios quiere por medio de eso llenar el mundo con su presencia mientras la iglesia crece. Si decimos que Jesús vino y tabernaculó entre nosotros, podríamos también decir que el Espíritu Santo ha tabernaculado entre nosotros en la iglesia. Y eso tiene mucho significado para la misión. Cuando salimos a evangelizar o para las misiones, nosotros también estamos llamando a las personas a volver a la comunión y a la presencia de Dios por medio de Jesucristo, y lo hacemos en el poder con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Qué increíble. Para que la gloria de Dios sea conocido en toda nación, así como tal vez no exactamente, pero en cierta manera parecido a como la gloria de Jesús fue visto y conocido en Jesucristo. En cuanto a su traslado misionero, nosotros también debemos estar dispuestos a trasladarnos para alcanzar a los que tienen necesidad del Evangelio. Y no hablo solamente de ubicación, sino también de cultura. Pero para darles un ejemplo, en Perú estuve apoyando con un ministerio de niños en una invasión, se llamaba Luis Neira. Y decidimos hacer una celebración para el fin del año y teníamos regalos que eran donados de una organización y queríamos regalarlos a los niños, pero aprovechar para hacer una celebración, y decidimos hacerlo en el local de la iglesia. Pero eso fue nuestro error.
llegaron al final como habíamos decorado muy bonito al local. Habíamos uno de nosotros había preparado un mensaje evangelista para los padres. Creo que habían refrigerios, todo. Y llegaron como 2 niños y tal vez 2 papás de un grupo que era 20, 30 niños por lo menos que habíamos invitado. Y el problema era que muchos no tenían transporte y la invasión era como solamente unos 7 minutos manejando, pero no tenían para manejar. Algunos se confundían de la dirección, porque no era como aquí, que 120 con séptima, ¿no? Sino que tenía un nombre de la calle y no conocía esa calle y entonces no conocían cómo llegar. Otros tal vez simplemente no les llamó la atención salir de su barrio para llegar a esa zona, mucho menos para una iglesia evangélica. Y lo que aprendimos, lo que conversamos ahí, con todo lo que habíamos preparado, y claro que hicimos lo mejor para esos 2 niños que llegaron, pero que aprendimos que si queremos alcanzar a sus familias, tenemos que llegar a ellos y no esperar que llegaran a nosotros y a nuestro local, a nuestra iglesia. Creo que eso es cierto en muchos contextos también. Estamos dispuestos a irnos a los que necesitan del evangelio, incluso en nuestro barrio, incluso acá. Y no solamente irnos en cuanto a ubicación, sino en cuanto a la cultura. Por ejemplo, en un parquecito ahí cerca al conjunto de nosotros, muchas veces hay grupos de jóvenes fumando o haciendo sus ejercicios. Si yo llego ahí así, con corbata, con mi Biblia para predicar a ellos, ¿creen que me van a escuchar? Tal vez por milagro algunos, pero yo creo que hay maneras mucho más útiles y tenemos que buscar la manera. Tampoco si llego así para una vecina en su tienda que está atendiendo a la gente, no va a dejar de atender para escuchar un mensaje. Pero si llego para comprar cosas en diferentes momentos y empiezo a hablar con ella y así poco a poco se forma una relación y una amistad más bien, y de eso puedo empezar a compartir mucho más. Y con una persona así, mejor que llevo mi hijito, porque ahí sí van a parar lo que están haciendo para escuchar. Entonces es buscar la forma e incluso entrar en otra cultura en muchos casos. Y muchas veces eso significa también humillarnos, y eso es el último punto aquí. En cuanto a la humillación voluntaria de Jesús, nosotros también somos llamados a seguir ese ejemplo de humildad y servicio. Eso es justo el propósito de ese pasaje de Efesios 2 que hemos visto, que esa actitud esté también en ustedes. Al lavar los pies de los discípulos, Jesús les enseñó así. Voy a saltar a versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Podríamos pensar en ejemplos de cómo servir en la iglesia, y eso es muy bueno, muy importante. Trapear un piso, o tal vez invitar a un creyente para acompañarte y para cenar en tu casa. Importante, muy bueno, pero estamos pensando en las misiones, y entonces pensemos también en la gente de afuera, en la gente del barrio. Ya les dije que en nuestras culturas es difícil que alguien se humille y se baje intencionalmente de su estado o posición social. Incluso he escuchado que aquí muchas personas prefieren pagar más para su luz y agua y así poder decir que yo soy de estrato tal, que pagar menos. Pero ¿qué tal una persona que sale de estrato 4 para vivir en un estrato 2 por amor a la gente que está ahí? Conozco una persona, y no voy a mencionar nombres, pero que ha
ha considerado, ha pensado así, vivir en un lugar que es mucho menos cómodo tal vez para él, pero para así poder apoyar en la obra cristiana, en la evangelización y en la iglesia en ese lugar, aquí en Bogotá. Y he escuchado que en el sur de Bogotá hay muchos barrios que tal vez tienen más necesidades y mucho más necesidad también del evangelio. ¿Qué tal sería que vayamos a vivir por allá? A mí me han aconsejado que como extranjero no, mejor, muy peligroso. Te ven gringo y ya no vuelvas a aparecer. Pero también ha visto otros de mi tierra que han llegado a lugares así. Pero tal vez, ¿qué sería si Dios quiere usar una persona de acá para ir a un barrio un poco más difícil, para así ministrar y alcanzar a las personas que necesitan a Cristo? No estoy diciendo que todos vamos a hacer, el Señor es quien espero que va a guiar, tal vez va a tocar algún corazón, pero ¿estamos dispuestos a ser usados por Él o estamos muy adictos a nuestra comodidad y a incluso nuestra posición social? Quiero compartir para terminar esa cita de un autor, Jeff Lewis. Me impactó bastante, podría ser un poco chocante, pero piénsenlo. Dice, no somos llamados a vivir entregado somos llamados a vivir entregado a las directivas y a la misión del Hijo Jesucristo. Ya no determinar dónde ubicarnos en base de lo que consideramos nuestro hogar, ni cercanía con la familia, ni la seguridad, ni nuestra preferencia de vida, sino que debemos determinar dónde ubicarnos en base de la voluntad dinámica de Dios, a menudo que nos llame a ir a todo el mundo. Entonces la pregunta clave no es si debemos irnos, sino si deberíamos quedarnos donde estamos. Que lo piensen. Pero aunque Dios no te llame a trasladarte a otro lugar físico, que seamos todos buenos representativos de Jesucristo, siguiendo su ejemplo en su encarnación de humildad, de servicio, de amor, de vivir en medio de personas y hablar y alcanzar a ellos con el amor con los que tienen necesidad de Cristo y de Dios y del Evangelio. Oremos. Gracias, Señor Jesucristo, porque viniste de los cielos, viniste de la eternidad, no porque necesitabas algo o deseabas algo aquí menos que la salvación de tu pueblo, de la humanidad. Has venido para servir, no para ser servido. Has venido para servir incluso a los más bajos de la sociedad, para asociarte con ellos, para tocar a un leproso. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo y a vivir por el poder del Espíritu Santo, mostrando tu gloria para que las naciones te conozcan y te alaben para la eternidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, gracias damos al Señor y a Aarón por esta enseñanza que nos anima a mirar a Cristo como ese misionero. Estamos hablando de misiones, vamos a estar haciendo 4 predicaciones sobre misión, vamos en la segunda. Entonces, qué bueno es saber estos principios, porque sin duda toda iglesia está llamada a ser discípulos, a hacer misión, y debemos estar más conscientes de eso. Bien, ¿cómo va a ser de la